Bienvenidos de nuevo al canal y vamos a seguir con esta serie sobre el diálogo. El diálogo es una herramienta muy importante, como ya hemos dicho, en esta sociedad, y su objetivo es el intercambio de ideas. Para poder tener un intercambio de ideas exitoso entre dos personas, es importante que se cumplan algunas cosas. Por ejemplo, es necesario que podamos entendernos. En este vídeo vamos a ver cuáles son generalmente los mayores problemas a la hora de entendernos y qué podemos hacer para evitarlos. La primera barrera para entendernos normalmente es el idioma. Si no hablamos el mismo idioma, difícilmente vamos a entendernos. Por ejemplo, si una persona habla en francés y otra persona habla en inglés, no van a tener mucho en común para entenderse. Pero vamos ya a la gente que habla el mismo idioma. Porque dos personas hablando en el mismo idioma puede que tampoco se entiendan. Porque, por ejemplo, muchas palabras tengan significados diferentes por zonas culturales. Vamos a poner, por ejemplo, gente que habla español. No es lo mismo una persona que habla español en España que una persona que habla español en Argentina o una que habla español en Venezuela. Hay muchos términos o expresiones o palabras que tienen significados completamente diferentes y a menos que seamos conscientes de ello, vamos a estar hablando de cosas que no son lo mismo, lo que va a llevar a que no nos entendamos. Seguro que habéis visto muchos vídeos graciosos al respecto con la palabra coger, por ejemplo. Pero bueno, no hace falta irse tan lejos. Vamos, dentro de la misma España, no es el mismo español el que se habla en Andalucía, en Madrid o en Burgos. Y estas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estemos hablando con otra persona. Si no entendemos una palabra, podemos preguntar qué significa. Si algo hemos entendido pero no se corresponde con el contexto de la conversación, podemos preguntar. Siempre que tengamos estos problemas de que tengo la sospecha de que estamos hablando de cosas diferentes, pregunto. Es más fácil preguntarle a la otra persona: perdona, no he entendido muy bien, ¿qué querías decir con esto? O, cuando dices esto, ¿a qué te estás refiriendo? De esta forma vamos a poder evitar o sortear estos problemas lingüísticos que se nos da por la diferente cultura. Esto viene, como hablábamos en otros vídeos, el conocimiento previo, la cultura, nuestras costumbres, van a afectar a nuestra forma de percibir el entorno y de comunicarnos. Entonces, cuando nos demos cuenta de que estamos hablando de cosas diferentes aunque usemos palabras similares, es más fácil preguntar. Una vez ya tenemos claro que estamos hablando el mismo idioma, tenemos claro que estamos hablando más o menos de lo mismo, aún así yo he identificado otras partes en la conversación que pueden ser conflictivas. He visto por lo menos 5 partes de la comunicación donde puede haber problemas. Porque no es lo mismo lo que yo pienso o lo que yo sé, este conocimiento previo del que hablábamos antes, que lo que yo quiero decir. Tampoco es lo mismo lo que yo quiero decir de lo que yo realmente digo. Y eso no tiene nada que ver con lo que la otra persona vaya a entender de lo que yo estoy diciendo. Y tampoco tiene que ver con lo que la persona va a integrar o procesar de esto que le estoy diciendo. Entonces estaríamos hablando de 5 partes donde se puede ir todo al traste. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que entiende la otra persona? ¿Y qué es lo que procesa o integra esa persona de lo que ha entendido? Así pues, voy a poneros un ejemplo para entender un poquito estas 5 fases. Yo tengo un amigo. Estamos hablando de la primera fase, lo que yo sé. Yo tengo un amigo, se llama Pedro. Sé que su cumpleaños va a ser dentro de poco, que está buscando un local donde poder celebrarlo. Y yo recientemente he ido al bar Splurger, donde tienen unas tortillas increíbles. Y además es bastante económico y es un sitio muy bonito y muy cómodo. Esto es lo que yo sé. Lo que yo quiero decir es, yo quiero decirle a Pedro: oye, para tu cumpleaños podrías ir a Casa Splurger, que hacen unas tortillas increíbles. Es un sitio muy cómodo, es un sitio, la comida es muy buena, además es económico. Es mucho, entonces lo que yo realmente digo es: ¡hey, Pedro! ¿Podrías ir a comer a Casa Splurger? Tienen unas tortillas muy buenas y económicas. De esto Pedro puede entender que yo quiero que vaya a comer a Casa Splurger porque es barato. Y realmente yo no lo sé, pero él sí. Está pasando por problemas económicos, lo que va a hacer que tenga un pequeño sesgo, de lo que hablábamos en el vídeo de sesgos, sobre las frases o palabras que hagan referencia a la economía. Además, él recientemente se ha hecho vegano. Hace unos días, yo no lo sé, él sí. Entonces, que yo le diga que vaya a comer tortilla que tiene huevo a un sitio que es económico, puede interpretarlo, puede asumirlo como
algo violento, de que yo le estoy diciendo que se salte sus principios comiendo huevo y que como es pobre tiene que ir a comer a este sitio que es barato. Aquí vemos que en las 5 partes que hemos identificado de la comunicación no es lo mismo lo que yo conozco que lo que yo quería decir, de lo que yo realmente dije, a lo que él entendió o cómo él interpretó esta información. Aquí es donde hay más problemas de comunicación. Así pues, Pedro me puede responder de forma evasiva, de forma incluso agresiva, diciéndome que yo qué sé, que quién soy yo para decirle que haga nada, cuando realmente no tiene nada que ver con mi intención o lo que yo quería decir o lo que había en mi cabeza cuando yo hablaba. Se oye mucho decir el no me has entendido bien. También se oye el perdona, no me he explicado bien. En este caso sí nos hemos explicado bien, no lo ha entendido bien. Aún así, voy a introducir un concepto muy novedoso y revolucionario, y es que en una conversación nuestra parte de responsabilidad y de control siempre es en nuestro lado de la conversación. Entonces, cuando detectemos estas cosas, nos toca a nosotros asumir la responsabilidad de reconducir la conversación. Si Pedro me responde de una manera evasiva, ofensiva, o yo veo en su lenguaje corporal que se ha molestado por algo, yo puedo preguntarle, perdona, ¿ha pasado algo? ¿Algo de lo que yo he dicho te ha parecido mal? Entonces le estoy dando pie a que él me diga realmente qué es lo que a él le parece mal. Que yo pueda descubrir qué es lo que hay detrás de él, esas partes que no conocemos de los 5 pasos. Él no sabe qué es lo que yo sé o conozco, él no sabe cuál es mi intención, él solamente sabe lo que ha entendido de lo que yo le he dicho. Lo ha procesado con su conocimiento, con sus experiencias y ha sacado una conclusión. Cuando yo le he preguntado sobre esto, él puede explicarme por qué se ha molestado, qué es lo que él ha entendido. Entonces yo puedo entender su punto de vista y cambiar un poco mis palabras o explicárselo mejor y decirle, perdona, no quería decir eso que tú has entendido, mi intención es, como sé que va a ser tu cumpleaños dentro de poco, he conocido este sitio, no sabía que te habías hecho vegano, cuéntame un poco más, reconducir un poco la conversación. Parece un ejemplo un poco chorra, ¿vale? Es un ejemplo un poco chorra, pero sirve para ilustrar a lo que me estoy refiriendo. Esto se da luego en el trabajo, en la familia. ¿Cuántas veces en la familia estábamos hablando de cosas que realmente eran cosas distintas? El significado de las palabras era distinto, porque cada uno tenemos una serie de creencias, de conocimiento previo, de experiencias que nos van a hacer interpretar esta palabra de una forma o de otra. Pensemos, por ejemplo, en las mascotas. Vamos a hablar sobre 2 personas. 2 personas del mismo país, probablemente de la misma ciudad. Vamos a decir que también son familia, de manera que su entorno cultural es muy parecido. Aún así, al hablar de mascotas, una persona puede entenderlo, mascotas, sí, son bichos ruidosos, que requieren mucha atención, tiempo y dinero, que se dedican a dejar pelos o plumas por todas partes, que hacen mucho ruido y molestan y que rompen todos los muebles. La otra persona puede entender, mascotas, ay sí, me acuerdo de mi Toddy, me hacía muchísima compañía, era un miembro más de la familia, teníamos esa conexión emocional donde siempre sabíamos qué es lo que el otro estaba pensando, el tiempo que pasábamos juntos, compartiendo, aprendiendo el uno del otro. Podemos ver entonces que estas 2 personas, a pesar de compartir un trasfondo muy parecido, tienen ideas muy diferentes sobre el mismo concepto, que es una mascota. Si estas personas empiezan a hablar sobre la mascota de un primo o un amigo, van a hacerlo desde puntos de vista diferentes. Y a menos que conozcan el punto de vista del otro, va a parecer que lo que dice el otro es como una locura, ¿Qué dice este? ¿Conexión emocional con un bicho que te llena la casa de pelos? ¿O qué pasa que no es capaz de entender que un animal, una mascota, es un miembro de la familia? Aquí es cuando es importante preguntar a la otra persona. Cuando dicen este tipo de cosas, no entiendo muy bien por qué dice esto. Voy a preguntarle, oye, ¿qué es una mascota para ti? ¿Por qué dices esto? Una vez entiendes el punto de vista de la otra persona, de qué es lo que quiere decir, ahora nos toca a nosotros explicarle de la mejor manera posible, entendiendo su punto de vista,
qué es para nosotros o qué entendemos nosotros cuando hablamos de mascotas. Podemos aplicar el mismo principio en vez de a mascotas a cualquier otra cosa. No se puede dar un buen diálogo, un buen intercambio de ideas, si no nos molestamos en entender a la otra persona, su punto de vista. Lo más probable es que acabemos haciendo una especie de monólogo que va a chocar contra el monólogo de la otra persona. De aquí vamos a llegar a un conflicto que no vamos a saber resolver y la conversación se va a tornar hostil, donde nadie va a aprender nada, no vamos a generar buenas relaciones, en muchos casos al contrario, va a generar resentimiento, dolor y problemas. Va a dificultar la comunicación y en futuras veces que tengamos que hablar de cualquier cosa ya estaremos precondicionados negativamente. Aquí afecta mucho lo que hablamos en el vídeo de las heurísticas y los sesgos cognitivos. Así que en este vídeo lo que yo quiero transmitiros es, cuando tengáis un diálogo con otra persona, intentad entender a la otra persona, su punto de vista. Si creéis que la otra persona no os está entendiendo o lo que vosotros explicáis no se entiende de la forma que pretendéis que se entienda, podéis explicar vuestro punto de vista a la otra persona entendiendo el suyo. Así pues, cuando empecemos diálogo, para que funcione tenemos que entendernos. Para entendernos implica que yo entienda a la otra persona y que la otra persona me entienda a mí. Preguntad siempre que no entendáis de forma respetuosa, intentando entender a la otra persona. Si veis que la otra persona no tiene ni idea de qué estáis hablando, o a lo mejor su punto de vista es muy diferente del vuestro, podéis intentar explicar vuestro punto de vista para que estos 5 pasos que os he dicho antes tengan los menores problemas posibles y la comunicación sea satisfactoria. Espero que os gusten este tipo de vídeos. Si os gusta podéis darle me gusta al vídeo para que yo lo sepa y si queréis saber más sobre esto podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestro tiempo.